allí en casa? ¿Cómo están todos? Esto es Dimensión de Vida. Quien te habla, el pastor Hugo de la Vega y la presentadora Nuria. Estamos aquí en el programa de la iglesia Dimensión de Vida, que se encuentra en la calle 846, número 2263 de la ciudad de San Francisco Solano. Nuria, ¿qué te parece si ya le comentamos a los amigos de qué se trata el programa de hoy? Así es, hoy 60 minutos de mucha alegría, de mucha bendición, como siempre te digo, y de temas que nos van a venir bien a todos. En el caso de hoy, los conflictos emocionales. Exactamente, especialmente enfocado hacia las depresiones, porque claro, ¿quién no lo ha padecido, no? Y queremos enfocar esto desde el punto de vista de cómo gente que en la Biblia padeció depresiones, cómo pudo superarlas tomándose de Dios. Por eso también, si esta es tu situación, vas a poder estar llamando por teléfono, comunicándote, y hay gente que está preparada ya esperando tu llamado para pedir a Dios por vos y darte el consejo sabio que viene de parte de Dios. Queremos también decirte que también tendremos testimonios de personas que han enfrentado esto. La experiencia de vida de una mujer, se llama Graciela, es una amiga de nosotros, que pasó por esta situación de quizás conflictos emocionales como vos la podés estar pasando ahora, o un familiar tuyo, y ¿sabés cómo la pudo superar? Ya te vas a enterar en un ratito. Así que no te pierdas el programa de hoy, vas a conocer a Graciela y su experiencia de vida. También podés ubicarnos en YouTube. Así es, por Dimensión de Vida TV. No te podés perder, están todos los programas subidos, los programas que hacemos aquí en el canal 47. Así que un beso enorme, un saludo grande a todos aquellos que nos ven vía internet. Bien, y como esto ya está andando, vamos a ir entonces al primer videoclip. Bueno, nuevamente estamos aquí ya para comenzar a enfocar este tema de los conflictos emocionales y especialmente las depresiones. Sin ninguna duda que las depresiones son situaciones muy complejas, tienen diferentes causas por supuesto. Vivimos en un mundo y una sociedad que al tener un sistema tan competitivo, tan consumista, ¿sí?, tan exitista, en donde vos valés lo que tenés, ¿sí?, o el estándar de vida que tengas, que muchísima gente se sumerge en las depresiones, ¿sí? Y hay algo común a todas las depresiones, es sí, que no se puede avanzar en la vida deprimido. Cualquier tipo de depresión, y sea el causal que sea, no puedes avanzar en la vida deprimido. ¿Sabes cómo lo veo yo las depresiones? Como una inmensa carga que se lleva arriba, una gran mochila, como bien decías vos, que no te impide avanzar. Así es. ¿Sí? Especialmente se caracteriza por dos cosas, la depresión. Lo primero es que aísla, la depresión te aísla, ¿sí? Te corta la relación social, ¿sí? Te lleva a una soledad. ¿Sí? Y lo otro es que es de un gran sufrimiento y de un gran sentimiento de culpa también, ¿sí? Así que Jesucristo vino justamente para esto, para quitarnos estas cosas. De esto se trata este programa, de cómo poder salir de estas depresiones, ¿sí? A veces cuando se está bajo tratamiento profesional, bueno, muchas veces se llega al caso de tener que medicar inclusive,
Pero qué importante es poder entender cómo en la palabra de Dios nos muestra cómo hombres y mujeres de Dios cómo pudieron superar las depresiones. Seguramente todos vamos a pasar alguna vez un momento de angustia o de tristeza, pero lo importante es que eso no se convierta en una depresión, y si estás en una depresión, ahora mismo sabé que Jesucristo te puede hacer libre. Comunícate ya con nosotros al 4271-0954. Personas que están capacitadas para atender tu necesidad y para pedir a Dios por vos van a estar allí para atenderte. Claro, antiguamente se llamaba esto la enfermedad de la melancolía, ¿no? Hoy nuestra sociedad posmoderna, con todo este sistema de estándar de vida que debemos tener, de exigencia, de imagen, ¿sí?, ha llevado a que las personas sientan mucha frustración, mucho dolor y se sientan muy deprimidas. Hay un video que me gustaría que pudiéramos compartir que nos muestra un poco este tema de llevar estas cargas, ¿no? Así es, un video que justamente es muy específico y vas a ver que te va a interesar mucho. Está en YouTube, así que después si querés lo buscás también allí. Vamos ahora mismo a ver este video y enseguida volvemos para ver algunos ejemplos que en la Biblia nos muestran de personas que han superado la depresión. Lo vemos. Equipaje. Mientras tengamos cosas, encontraremos las formas de llevarlas con nosotros. El equipaje comenzó siendo grande, pero se hizo más pequeño, portátil. Ahora una persona puede llevar más cosas que nunca. Cosas importantes como ropa, artículos de aseo, perros de lujo. Tú te alejas, pero en un minuto después está de vuelta en tus manos. Todo el equipaje. ¿Cuánto equipaje? Es verdad. A veces en la vida andamos así, con tantos bolsos, con tantas valijas, una bolsa por acá, la otra por allá. Y Dios... Compromiso con esto, compromiso con aquel, mil cosas, sí. Totalmente. Y Dios quiere hacerte libre de todo eso y quiere que andes por la vida liviano, ¿sí? Quiere que puedas llevar solamente la experiencia de vivir con Jesús, que es lo más lindo que podés tener. Y en la Biblia habíamos hablado, hay ejemplos de personas que andaban así muy cargadas y no podían avanzar hasta que tuvieron ese encuentro con Jesús, esa situación donde Jesús los hizo libres.
Exactamente. Uno de los casos es en el Antiguo Testamento, con el profeta Elías, que en una circunstancia de la historia de Israel muy nefasta, muy mala, el pueblo se había olvidado de Dios, le daba las espaldas a Dios, un gobierno que era muy corrupto, bueno, se practicaba justamente una religión vana, idolátrica, es decir, todo aquello que era abominable a Dios, aquello que Dios rechazaba hacia el pueblo. Así que Dios decidió juzgar al pueblo de Israel y durante 3 años no iba a llover. Una sequía espantosa que iba a ser justamente terrible para la economía de Israel, ¿no? Una hambruna tremenda que iba a haber. Bueno, y así fue que ocurrió por Dios comisiona al profeta Elías para que justamente por medio del profeta Elías no llueva. Él declaró en el nombre de Dios, ¿no? En el nombre de Jehová. Dijo lo que Dios iba a hacer. Exactamente. Y bueno, y él después de los 3 años vuelve nuevamente por palabra de Dios para que vea al rey, ¿sí? Y le anuncia justamente que esto era un juicio de Dios y que ya Dios ahora iba a mandar la lluvia. Iba a mandar la lluvia. Bueno, Dios hizo eso. En el monte Carmelo, un monte de Israel, allí se hizo un gran conflicto justamente con los profetas paganos, los profetas idolátricos, ¿sí? Y allí Elías tuvo un gran conflicto y una gran victoria. Dios respaldó a Elías, ¿sí? Pero después hubo una reacción, ¿sí? De parte del rey de Israel, claro, del rey, de la reina especialmente de Jezabel, ¿no? Que ordenó la captura internacional de Elías, lo buscó por todos lados y Elías entró en una gran depresión. Encima habían matado a todos los profetas, ¿sí? de Jehová, de Dios, y Elías ignoraba de que Dios había guardado 7.000 todavía, 7.000 profetas. Elías pensaba que habían matado a todos. Claro, entonces se sentía único en el mundo y encima me buscan para matar. Y tenía el sentimiento de soledad, que justamente el sentimiento de soledad era justamente pensar que era el único que había quedado, ¿no? Y angustiado huye, ¿no? Pero son los síntomas del depresivo, ¿no? Por algo la palabra de Dios dice, en el Nuevo Testamento, dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, ¿no? Iguales a las nuestras, y tenía temor, tenía miedo, aunque era un gran hombre de Dios. Así que huye, que es una de las cosas que hace el depresivo, huye de los compromisos, si no quiere asumir compromisos. Y se va al desierto, ¿sí? Se va al desierto, trata de ir dejando las cosas, deja a su criado, y así va dejando todos sus compromisos. Y así es que llega justamente a un lugar desértico, en una cueva. Primero Dios lo atiende en el desierto. Elías está depresivo, pero terrible, y se quiere morir. Vamos a leerlo, allí en Primera Reyes está el relato. Si quieren leer el capítulo también. Primera Reyes, el capítulo 19, vos también lo podés buscar en tu Biblia. Dice así a partir del versículo 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra, con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó Elías. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó profundamente dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Estaba un poco triste, me parece, ¿eh? No se quería mantener de pie. Los síntomas del depresivo. Y el ángel del Señor regresó y tocándole le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». ¿Avanzamos un poquito en el pasaje? Sí, a mí me gustaría que pudiéramos tratar esto porque son los síntomas del depresivo, ¿sí? Precisamente son los síntomas del depresivo. Esta historia, por supuesto, dista de nosotros 2700 años de nosotros casi, ¿sí? Bastante tiempo. Y es interesante notar algo muy que Elías vive esa soledad, ¿no? Y que tiene ese deseo de morirse, que es lo que sienten las personas, quieren desaparecer, quieren que todo se termine, ¿sí? Tenía ese deseo profundo de no querer seguir viviendo. Y inclusive, fíjate que está en el desierto y sin comer, típico también del depresivo, en medio del desierto, sin agua y sin comida. Y allí ocurre algo interesante, que es justamente la asistencia de Dios. Dios envía un ángel
que le da el alimento. Le da el alimento, ya se lo tiene preparado, ¿sí? Prepara el fuego, lo despierta, le da para comer y le dice algo muy interesante, que cuando interviene Dios en la vida de un depresivo, siempre le dice esto. Cuando Dios trabaja con una persona que está, como decimos, bajoneada, ¿sí? Que está depresiva, Dios siempre le va a decir esto: levántate. Lo primero que Dios te va a decir es: levántate, no estés más tirado. Dice, y después el proyecto de Dios, pero dice: porque largo camino te resta. Es decir, hay muchas cosas que todavía tienes que hacer en la vida. Hay muchas cosas que todavía Dios quiere hacer y está esperando hacerlas a través tuyo. Levántate porque largo camino te resta. Yo creo que esta historia tiene justamente eso, ¿no? Los elementos típicos de un cuadro clínico del depresivo. En el versículo 13, creo que 11 al 13 también dice algo muy interesante. Dice así, el mismo capítulo dice en el versículo 11, el Señor le ordenó a Elías, le dice así: salí y presentate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Interesantísimo. Cuando el Señor te liberta de las depresiones, te envía a que te presentes siempre delante de Dios. Porque el futuro tuyo está en la presencia de Dios, delante de Dios. ¿Sí? El proyecto tuyo está delante de Dios, siempre. Por eso le manda a presentarse en el monte de Dios. Ahora, Elías comienza a buscar ese proyecto de Dios y lo busca en muchas cosas, ¿sí? Hay como un terremoto que parte las piedras allí en la montaña. Es en el monte Sinaí esto, para ser más preciso, allí en la península del Sinaí, allí fue esta experiencia. Y luego tiene el tema del fuego, ¿no? Un fenómeno de fuego que está pasando. Dios no estaba allí tampoco. Empieza a buscar diferentes experiencias, ¿sí? Como quien dice, a buscar diferentes religiones, diferentes experiencias para tratar de buscar el proyecto de Dios para él. Quizás alguno buscará al psicólogo para poder salir de la situación. Son ejemplos de cosas que puede buscar alguien. Para encontrar la razón de las cosas empieza. Y hay un momento que después como un muy suave murmullo. Eso significa la paz y la serenidad. Cuando Elías se serena, empieza a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios justamente es muy interesante. Le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Si largo camino, en la cueva. Claro, escondido en la cueva. Y esto es lo que el Señor, Dios también hoy te está preguntando a través del programa. ¿Qué haces ahí? Ahí en esa situación de fracaso y de conformismo, o buscando un montón de cosas, cuando lo que tienes que hacer es presentarte solamente delante de Dios. ¿Qué te parece, Nuria, entonces, si invitamos a los amigos para que ya estén llamando? Así es, al 42710954. Acordate, largo camino te resta, te dice el Señor, y Él tiene un plan perfecto para vos. No es la depresión, ese no es el plan de Dios para vos. Dios quiere librarte de cualquier situación conflictiva. Llamada al 42710954. Pastor, hay más personas en la Biblia que han pasado situaciones quizás muy conflictivas, muy depresivas, y a mí me viene a la mente una persona en particular que es Ana. ¿Qué te parece si la dejamos para el próximo bloque? Dale. Una mujer que también pudo superar de la Biblia, ¿sí? Que fue la mamá de un gran hombre de Dios, Ana.
En el programa de hoy estamos tratando el tema de los conflictos emocionales y estamos haciendo hincapié en lo que es la depresión. ¿Cómo superar la depresión? Estábamos viendo hasta acá diferentes ejemplos de la Biblia, dijimos, ¿no? Personas que han pasado por conflictos emocionales, por depresiones y las han superado gracias a que Jesús, a que Dios estuvo con ellos y los levantó. Dios también está con vos y estuvo con Ana. Así es. Te lo habíamos dejado ahí para contártelo ahora en este bloque. Sí, esto también pertenece a la historia de Israel, ¿sí? En el tiempo de los jueces, los primeros tiempos de Israel, allí en la tierra prometida, en los primeros siglos, digamos, ¿no? En aquel tiempo había una mujer, ¿sí?, que confiaba mucho en Dios. En aquellos tiempos, bueno, era común la poligamia, entre la gente, ¿no? Eran costumbres. Aclaremos qué es la poligamia. La poligamia es que una persona esté casada con dos mujeres. Con dos mujeres o con varias mujeres. Claro, no era el proyecto de Dios ese, pero bueno, en aquellos tiempos lo hacían, como hay culturas que lo hacen, pero no era el que sea el agrado de Dios. Bueno, y esta mujer, justamente, no podía tener familia, no podía quedar embarazada, pero la otra concubina sí. Sí, la otra sí podía tener, y permanentemente se burlaba de ella, permanentemente la torturaba en ese conflicto de pasiones que había allí. También contextualicemos de que en ese tiempo una mujer que no tenía hijos era una mujer maldecida prácticamente, era una mujer que no servía para otra cosa. Muy buena acotación que estás haciendo. Para aquellos tiempos una mujer que no podía tener hijos era una mujer totalmente fracasada. Es decir, hoy es doloroso cuando no se puede tener familia una mujer, pero en aquellos tiempos estaba muy relacionado como con una maldición, ¿sí? Porque siempre estaba la esperanza de que una mujer podía traer al mundo al Mesías, ¿no? Al Mesías, al enviado de Dios. Siempre estaba esa esperanza. Entonces, Ana sufría mucho y fue al templo donde estaba el arca de la presencia de Dios, donde estaba el centro de adoración a Dios, y allí comenzó a pedir a Dios en una catarsis muy profunda. Ella lloraba, prácticamente no se le escuchaba lo que hablaba, pero ella musitaba su oración, su oración, ella estaba desgarrando su alma en oración a Dios, ¿sí? Y allí es muy interesante porque ella estaba bajo una gran depresión, ¿sí? Pero ella pudo afrontar esa depresión. A mí me gustaría que pudiéramos leer parte de esta historia allí en el libro de 1 Samuel. 1 Samuel, el capítulo 1, el verso 9 y 10, dice así: Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto al Señor: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de tu sierva, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida. Bien, si continuáramos leyendo la historia, cosa que te invito a que lo hagas en la Biblia, allí en 1 Samuel capítulo 1. Capítulo 1. Allí está la historia justamente del nacimiento de Samuel. Dios cumplió esta palabra, ¿sí? Ahí el sacerdote se acercó, pensó que estaba ebria, que había bebido, porque ella movía los labios y pasaban horas y horas y estaba allí. Entonces él pensó que estaba ebria, pero sin embargo ella dijo: no, yo estoy depresiva, estoy angustiada, ¿sí? Y entonces él le declaró la palabra de Dios. Dios le reveló al sacerdote Elí de que ella iba a tener un hijo. Un hijo varón, claro, que ya dijimos el nombre, Samuel. Samuel, claro, de ahí a un año, ¿no es cierto? Justamente el nombre de Samuel significa eso: por cuanto se lo pedí al Señor. Lo podemos leer justamente. Lo leemos. Dice así: Ana le responde al sacerdote Elí cuando él le piensa que ella está ebria. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Y le responde el sacerdote: Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y de ahí a un año, justamente ella tiene a Samuel, ¿no? Es interesante cómo ella trató su depresión.
Acá encontramos una depresión que tiene que ver justamente con un sentimiento de desvalorización. Está siendo oprimida por la otra concubina, siente en sí misma también esta frustración como mujer de no poder tener un hijo y se siente desvalorizada, ¿sí? Totalmente desvalorizada. Creo que este es uno de los síntomas que se sienten en la depresión. Uno siente que no tiene valor, ¿sí? Que no tiene valor, que ha perdido valor, ¿sí? que realmente entra a compararse con los demás. En este caso ella se comparaba con la otra concubina, ¿sí? Se sentía frustrada. Y en este sentido es muy interesante lo que hace ella. Ella hace dos cosas. Primero, busca a Dios. O sea, presenta su depresión a Dios. Dice, yo no estoy ebria. Dice, no me fui a las drogas. Hoy sería irse a las drogas. Dice, yo no me fui a las drogas. ¿Sí? No me fui al alcohol. Dice, yo derramé mi alma delante de Dios. Y es lo que tenés que hacer. Entregar tu conflicto al Señor. Pero lo segundo que hace ella, realmente muy sabia, es que hace una dedicación a Dios. Que lo que Dios le ve como solución, en este caso un hijo, ¿no? Como solución a su depresión, ella lo consagra. Qué interesante es que aquellas cosas que nos deprimen a nosotros, en la respuesta que estamos esperando, en la expectativa que tenemos, se lo consagremos a Dios. ¿Sí? Se lo entreguemos a Dios. Exactamente, la dedicación. Ella dedicó su vida porque ese hijo iba a ser su vida. Entonces, las depresiones desaparecen cuando la dedicamos a Dios. Cuando la dedicamos a Dios. Sea cual fuere la situación, o lo que originó esa depresión, o la causa de esa depresión, si dedicamos nuestra vida a Dios, esa depresión sale. Eso fue lo que le reveló al sacerdote, que le dijo, hija, ve en paz. Dios te concede lo que le pediste. ¿Sí? Si nosotros acudimos a Dios, si nosotros consagramos y dedicamos nuestra vida y ese motivo de nuestra depresión a Dios, Dios te liberta de tu depresión. Así que ya puedes estar llamando a los teléfonos que se anuncian ahí en el zócalo de la pantalla. 42710954. Recordá, hay personas que están capacitadas para escucharte y para pedir a Dios por tu necesidad. Muy bien, vamos a ir a un corte entonces y ya volvemos. Bueno, y ya estamos de vuelta aquí, pero ahora es para compartirte no solamente ejemplos bíblicos, sino ejemplos de nuestro tiempo. Así es. Vamos a compartirte ahora la experiencia de vida, el testimonio, como yo siempre te digo, de una amiga que es Graciela y nos va a contar cómo ella pudo superar los conflictos emocionales. Vamos a la nota. Continuamos en Dimensión de Vida y bueno, lo habíamos anunciado. Está con nosotros Graciela. Bienvenida Graciela, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, gracias por poder estar acá para dar el testimonio, ¿no? Bueno, gracias por invitarme primeramente, ¿no? Y es un placer estar en esta tarde compartiendo este momento. Bueno, Graciela, vamos a ver que estamos hablando en este programa sobre el tema de los conflictos emocionales, que creo que prácticamente no existe ser humano que no haya tenido alguna vez un conflicto emocional. Algunos lo llevan de una manera y otros de otra, pero algunas personas han sido experiencias duras, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar con respecto a los conflictos emocionales, las depresiones? ¿Qué pudiste experimentar vos? Bueno, Dios llegó justo a tiempo a mi vida. En el momento que yo estaba más triste, me sentía más sola, un vacío existencial, ¿no? Buscando la verdad, como le pasa a mucha gente quizás, y justo llegó Dios así a aliviar todas mis penas. Y fue maravilloso. Qué bueno. Sí. ¿A qué edad vos percibís que empezaste a tener los conflictos? A mí me hizo crisis un momento en mi vida que fue la muerte de mi mamá. Cuando murió mamá parece que todo se me vino abajo porque yo con mamá era muy unida, siempre era un placer esos tecitos que tomábamos juntos con pan con queso, que inolvidable me parece. Pero eras muy ligada. Muy ligada a mamá, muy ligada, ella estaba enferma, yo iba a atenderla un poquito
y estamos muy ligadas. Así, para mí fue durísimo. Había tenido una serie de problemas como todo el mundo, pero eso me hizo clic a mí, ¿no? Clic. ¿Qué edad tenías? Y hay 25 años más o menos. Ajá. Sí, era joven todavía. ¿Ya estaba constituido tu hogar? Sí, sí, ya estaba constituido, pero la ausencia de mamá fue muy fuerte para mí. Yo era la hija menor, nosotros venimos de otro país, no tenía tías, no tenía abuelos, no tenía nadie más que realmente mis hermanos, que eran varones, estaban casados, y mamá, ¿no? Y papá, que fue una carga, porque papá estaba con arteriosclerosis, esa enfermedad que realmente nos trajo muchas dificultades, y el tema de ayudarlo y todo eso para mí era muy duro, fue muy dura esa etapa. Ahora, sí. ¿Qué síntomas tenías? ¿Qué sentías? ¿Cuáles eran tus malestares? Y lo peor que me pasaba es que no podía dormir. Me pasaba toda la noche sin poder dormir. Me acostaba, pero no dormía, no pegaba los ojos, era terrible. Sentirse así, tan mal, y no dormía, mucho tiempo fue. ¿Llegaste a estar medicada? No, nunca quise en ese sentido llegar a eso, nunca quise. Pero pasé una etapa muy larga. Toda la enfermedad de papá cuando estuvo en crisis. ¿Se lo vive como una gran soledad dentro de uno? Sí, 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 por más que tengas otros seres queridos, pero sí, sí. Es como un conflicto silencioso. Claro, sí. Sí, yo especialmente era lo que sabía cómo me sentía, ¿no? Pero Dios llegó justo a tiempo para sanarme, para cambiar esa soledad que tenía, ¿no? Interior. Sí. La vida matrimonial y la de hogar, sí. ¿fue totalmente una solución o el conflicto igual estuvo hasta que tuviste la solución con Cristo? No, todo lo contrario, ¿no? Veníamos de dos vivencias muy distintas con mi esposo y no fue fácil. Pero se iba llevando, ¿no? Podemos decir que entonces en las depresiones también las personas, cuando traen las depresiones personales, inclusive cuando se unen en matrimonio, a veces en lugar de solucionarse, se conflictúa más por la demanda propia del presente del matrimonio. Así es, sí, sí. Realmente fue difícil, ¿no? Yo era una persona que no lo conocía y no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, pero Dios llegó justo a tiempo también para arreglar mi matrimonio. Claro. Porque si no, quién sabe por dónde andaríamos cada uno. O sea que las crisis depresivas, esas ansiedades, ya estaban poniendo en peligro el matrimonio. Sí, sin duda. Claro. Sí, sin duda. Claro. Contanos un poquito, Graciela, ¿cómo fue eso de que Cristo te cambió? Porque parece una receta mágica, ¿no? Sí, pero ¿cómo fue la circunstancia? ¿Cómo es que vas a Cristo? Bueno, fue maravilloso, ¿no? Porque yo nací en un hogar cristiano donde servían a Dios, amaban a Dios. En mi hogar siempre había música, era gente muy alegre, serviciales, ahí llegaban los vecinos y siempre tenían ayuda, vivíamos pegaditos a la iglesia, mi hermano era el pastor y realmente yo viví seguramente una etapa linda, ¿no? Sin cosas raras, mi papá llegaba y era una alegría, que mucha gente quisiera eso, vivirlo, ¿no? Qué importancia que tiene un hogar cristiano. Un hogar cristiano es hermoso, claro, claro. Hoy en día me doy cuenta, ¿no? Pero yo cuando me casé no seguí los pasos de mis padres. Eso fue el peor error de mi vida, no haber abrazado la fe a tiempo, ¿no? Aunque Dios llega a tiempo siempre para arreglar nuestros líos y nuestros vacíos. Claro, es como que anduviste en tus propios pasos. Claro, sí. En tus propias experiencias. Así, ¿no? Y no nos va bien cuando hacemos nuestra vida lejos de Dios. Realmente no nos va bien. Pero así llegó Dios a mi vida, había escuchado tantas veces, ¿no? Y me habían invitado a la iglesia, pero cuando pude comprobar en mi experiencia, en mi vivencia, que no era una religión, sino que Dios llamaba a mi vida, se me produjo un quebrantamiento, algo en el corazón, ahí donde no se ve, pero Dios ve, ¿no? Y se quebrantó mi corazón tanto al darme cuenta que era el amor de Dios que me buscaba, que no era una religión. Realmente era Dios, su amor me derritió, realmente fue algo que me derritió, darme cuenta del amor de Dios. Claro, creo que justamente este es el remedio, la clave de las depresiones y de los conflictos emocionales, saberte amada por Dios. Amada por Dios, claro. Un amor tan incomparable. Que Dios te acepta como estás. Así es, ¿no? Claro. Sí, yo me acuerdo que mi experiencia con Dios fue así, ¿no? Había ido el domingo a una iglesia, me había invitado mi hermano, y yo estaba muy atrás sentada, no capté mucho, pero me encantó la bienvenida que me dieron. El amor. El amor, sí. Claro, claro. Sí, había una persona que hasta el día de hoy lo recuerdo, con esa gracia ahí,
Y bueno, me captó, no escuché tanto el mensaje porque estaba muy atrás, pero a los días estaba en mi casa y sentí una cosa que es solo de Dios. Me acuerdo que me tiré de rodillas y le digo, Dios, creo en vos. Le digo a Jesús, te entrego mi vida, ¿no? Hasta aquí llegué. Fue decirle, hasta acá llegué. Hacé la voz. Claro, creo que Dios nos gana con el amor. Y nos sana con el amor. Me ganó, fue maravilloso. La verdad, le entregué mi vida, me acuerdo, y fue ese primer amor que tenía, que es servirlo, no perder ni un estudio bíblico. Fue maravilloso. Y no me di cuenta, porque a los meses yo podía dormir. Hoy en día yo agarro la almohada y duermo de un tirón hasta el otro día. Sí, porque es así, ¿no? Y mi marido dice que ronco también, ¿no? Eso, acá entre casas. Pero gracias a Dios porque... Graciela, vos sabés que la depresión, si uno la quiere explicar con un ejemplo técnico, es como un caño pinchado. Una cañería que lleva agua y que por un lado pierde, le falta fuerza. Claro. Entonces se deprime, ¿sí? Es como que pierde valor, pierde ese valor, esa fuerza de la vida. Sí. ¿No es cierto? ¿Vos creés que Dios te dio todo ese valor que quitó la depresión? Es decir, ¿te sentís valorizada? Ah, sí, y yo lo valoro a Él también, a Dios lo valoro en mi vida porque para mí es fundamental. Yo creo que respiro por Él, vivo por Él. Él nos da fuerza cada día. Sin Él no se puede vivir, no se puede realmente. No sé cómo estuve tantos años sin Él, ¿no? Sin estar en comunión con Dios. Bueno, quizás vos también, ¿no es cierto?, estás viviendo situaciones de depresión. Graciela nos decía recién, no sé cómo se puede vivir sin Dios. Y la verdad que es una pregunta abierta, pero que vos tenés la respuesta si venís al Señor. Quiero decirte que ya podés estar llamando a los teléfonos que están allí en el zócalo de la pantalla. Personas que están preparadas para poder darte un consejo y para poder orar por vos, te van a atender gustosamente. Graciela, ahí tenés una cámara, hay gente que está quizás con los mismos problemas que tuviste vos, o diferente, pero que está sufriendo conflictos emocionales. Si querés, allí tenés esa cámara y podés darles esa palabra. Bueno, yo les digo, con el amor de Dios, que le den el lugarcito en su corazón a Dios, que abran su corazón, y es abrirle la vida a Dios, es decirle, Dios mío, yo te necesito. Hacelo y no te vas a arrepentir jamás. Dios viene para todo lo bueno en nuestra vida. Dios va a hacer lo que vos no podés hacer. Dios te va a amar y te va a ayudar en las buenas y en las malas. Va a ser tu amigo incomparable. Y Él nunca falla. Los hombres y vos podés fallar, pero Dios no te va a fallar jamás. Y en esta vida te va a ayudar y te va a llevar a una eternidad con Él. Y eso es algo maravilloso. Cuando hoy en día la gente de repente no sabe dónde ir ni qué hacer y está preocupada por esto, por lo otro, situaciones conflictivas, guerras y tantas cosas en la también... así que truenos y tantas cosas que están pasando, ¿no? En el ambiente, pero con la ayuda de Dios se puede vivir confiado. Así tenés problemas en tu hogar, tenés conflictos, cualquier conflicto que tengas, lleváselos a Dios, entregale tu vida y vas a tener todo de Dios. Y Dios va a bendecirte, te va a abrazar y te va a mimar cada día. Vas a ver que cada día es nuevo con Dios. Así que animate y abre tu corazón a Dios. Dios es amor. Gracias, Graciela, por dar tu testimonio. Hay un pasaje en la Biblia que dice, a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Así es. Y lo que viviste a través de Cristo se transformó y hoy pues se lo puedes estar contando a los amigos. Así es. Nos vamos con esta palabra al corte, que Dios te ama.
Qué lindo testimonio el de Graciela. Así es. Qué claro, qué bien, con qué gracia lo cuenta además. Cómo Dios cambia las situaciones. Vos sabés que en la Biblia se cuenta también de alguien que fue cambiado y transformado por el Señor. Alguien muy conocido, muy famoso como el apóstol San Pedro. Así es. Y es interesante porque la depresión que Pedro tiene es una depresión que viene de la culpa. Y las depresiones por las culpas son muy difíciles de sacar, por lo general, porque las culpas acompañan en la conciencia, ¿sí? Entonces, mucho más cuando está en juego la estima del buen nombre, de haber prometido algo. En el caso de Pedro, había prometido de que él iría a la muerte con Jesús, a la misma muerte con Jesús, en la noche que Jesús fue entregado, que el Señor Jesús luego sería juzgado. Y sin embargo Pedro lo negó al Señor, ¿no? Y él llevaba esta culpa y sentía que cuando Jesús resucitó después, como que él no era digno de Jesús, ¿no? Como que él no estaba capacitado para seguir a Jesús, tenía una gran culpa. Creo que esto se debía a que Pedro sentía una gran autosuficiencia y se le derrumbó. Y quizás a vos te pasa lo mismo en la vida. Quizás hay una gran autosuficiencia o una culpa por algo, ¿sí?, que te produce una gran depresión. Pero vamos a ir a la historia. Si querés presentarnos dónde se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Bien, está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, desde el versículo 69. Y dice así: Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Recordemos que este es el momento del juicio a Jesús. Dice que Pedro estaba allí también. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo la criada. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, se te nota por la forma en que hablas. Y comenzó a echarles maldiciones y le juró, a ese hombre ni lo conozco. Quiero que nos detengamos en este detalle. La autosuficiencia de Pedro le hace manejar a él la situación. Él la está manejando, se queda en el fuego, cerca de los enemigos, sin compromiso, creyendo que él puede dominar la situación y la presión, sin comprometerse con Jesús. Y esto le lleva a mentir, las mentiras que se utilizan para zafar. Mentiras para zafar, creyendo que tengo el dominio, macaneando, mintiendo, ¿no es cierto? Pero, cuando llegan a nuestra conciencia, esas realidades llegan como culpas. ¿Y qué culpa le produjo esto a Pedro? Vamos a continuar, entonces dice así, en ese instante que sucedió esto, cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Bueno, ahí comienza la depresión de Pedro. ¿Sí? Cuando caemos en cuenta, ¿sí?, de lo que hemos hecho no es real, ¿sí?, que nuestro dominio propio en realidad no es tal, ¿sí?, sino que es todo una mentira, una realidad virtual que se vive y que se desmorona. Quizás los amigos que están allí, alguno de ellos quizás está pasando esto también, ¿sí?, viviendo justamente bajo algo que no es real en su vida y vive bajo el peso de esa depresión, ¿sí? ¿Cómo trató Jesús con Pedro? Un hombre que justamente estaba bajo la autosuficiencia, que estaba bajo la tortura de la culpa. Bueno, lo sanó justamente con amor. Lo sanó con amor. Después que Jesús resucitó, Pedro se sintió depresivo y se fue. Dijo, yo no sirvo para esto. Yo no le puedo ser fiel a un hombre, no le puedo ser leal. No le puedo responder a un hombre como Jesús. No le puedo responder. Él es Dios, yo no puedo responderle. ¿Sí? Quizás se estaría preguntando, ¿con qué cara lo miraré? Claro, y vuelve a la vida de antes, ¿sí? Se va al mar de Galilea a pescar de vuelta, a buscar trabajo. Bueno, es un fiasco porque no sacan nada, ni un pez sacan toda la noche. Jesús se acerca a ellos y Jesús le indica, sin que él lo reconozca, le dice, tiren la red a tal lado, a la derecha de la barca, y sacaron los peces porque Jesús, claro, todo el poder de Dios y todo el propósito de Dios para la vida de Pedro. Pedro ahí se da cuenta que Jesús, en la oscuridad de la madrugada, y se tira al agua y Jesús lo está esperando con el fuego encendido y el desayuno preparado en la playa. Qué muestra de amor. Hoy hablábamos algo con Graciela, el tema de que Dios nos sana con amor. Exactamente. No le recrimina nada. Pedro lo negó 3 veces, Jesús lo restituye 3 veces con amor. Pedro le negó
justamente 3 veces y Jesús lo abraza con 3 afirmaciones de amor. Así que vamos a leer cómo Jesús lo restituye, lo restaura a Pedro en el Evangelio ahora según San Juan. Así es, en el capítulo 21, a partir del versículo 15, una vez que terminó de desayunar, una vez que terminó de compartir este desayuno que Jesús le había preparado, seguramente Pedro esperando ahora me va a castigar ahora, me va a tirar las orejas ahora. Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Jesús, tú sabes que te amo, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me amas? Así que le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Maravilloso, realmente, ¿no? Las otras versiones se va a nombrar como hijo de Jonás, pero está hablando de que Pedro tenga la conciencia de su verdadera identidad. Es decir, Pedro, es necesario que te des cuenta que a vos te estoy hablando, que a vos te amo, ¿sí? Que a vos te amo. No vengo a recriminarte nada, sino a asegurarme que me amás. Es interesante eso, que lo que el Señor quiere asegurarse es que lo ames, ¿sí? Para sacarte esas depresiones. Es muy interesante el hecho de que 3 veces le repitió esto. Seguramente Pedro la primera vez, cuando le contestó sinceramente: sí, Señor, tú sabes que yo te amo, yo te amo. Pero la segunda vez, seguramente Pedro dijo: ¿será que lo pone en duda? ¿O no me habrá escuchado? Y la tercera vez ya le llamó la atención a Pedro, y que le afirmara tanto sobre su propia identidad. Hablar de nuestra propia identidad es reconocer tal cual como somos, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, ¿sí? Con nuestros conflictos, con nuestras depresiones. Así que entonces dice: Señor, tú sabes todas las cosas, que a veces me deprimo, que a veces soy débil, estoy en tus manos, pero yo te amo, ¿sí? Y el Señor justamente lo recibe de esta manera, de la misma manera que te recibe a vos. Es la misma manera que te recibe, ¿sí? Con amor. Hay una vieja canción que estoy recordando, dice: tal como soy. Así es. Sí, Señor, tal como soy, así con todas estas cosas yo te amo, vos sabes todo, así yo me entrego a vos. Y es lo que Jesús está esperando que vos hagas ahora, que te entregues así como sos. Vamos ahora a un pequeñísimo corte, contactate ahora mismo al 42710954 y vamos a estar conversando y pidiendo a Dios por tu necesidad.
Bien, hemos estado hablando y tratando este tema de la depresión, cómo Dios ha estado justamente manifestando su gracia a hombres y mujeres en la Biblia, pero también lo sigue haciendo hoy. Y hoy el Señor también te quiere libertar. La depresión es justamente la falta de vida. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que Él vino justamente para señalarte el camino de la vida. Si estás necesitando justamente del Señor Jesucristo, este es el momento para que puedas encontrarte con Él. Yo te invito a que de todo corazón pongas tu fe en Jesucristo, que puedas creer de todo corazón. Él va a quitar esa aflicción, Él va a quitar esa depresión. Él va a colocar en tu vida justamente una nueva manera de sentir, una nueva manera de vivir. Él te va a confirmar el propósito por el cual Él te dio la vida. Y aún aquellas cosas que sucedieron, aún siendo quizás negativas o adversas o difíciles, la Biblia dice en Romanos 8:28 de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Te acordás que Jesús le preguntó a Pedro si le amaba? Bueno, hoy el Señor también te está preguntando si amás a Jesús. Yo te invito a que si quieres recibir a Jesús en tu corazón, como tu Salvador y como tu Señor, en esta misma hora, ahí donde estás, puedas justamente hacer esta oración. Porque la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Yo te invito entonces a que hagas esta oración para que Jesucristo entre en tu corazón. Así que repetí conmigo estas palabras porque Él te está escuchando. Decí conmigo, Dios mío, Dios mío, hoy escuché tu palabra. Hoy escuché tu palabra. Y te necesito. Y te necesito. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo de corazón. Creo de corazón. Que eres el Hijo de Dios. Que eres el Hijo de Dios. Y te confieso con mi boca. Y te confieso con mi boca. Como el Señor. Como el Señor. Dios mío. Dios mío. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Tú los conoces. Tú los conoces. Y recibo a Jesucristo. Y recibo a Jesucristo. En mi corazón. En mi corazón. Como mi Salvador personal. Como mi Salvador personal. Como el Señor de mi vida. Como el Señor de mi vida. Y te ruego, Señor Jesús. Y te ruego, Señor Jesús. Que limpies mi corazón. Que limpies mi corazón. Y que anotes mi nombre. Y que anotes mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Me declaro salvo. Me declaro salvo. Por tu gracia. Por tu gracia. Por el regalo tuyo. Por el regalo tuyo. Por tu misericordia. Por tu misericordia. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Porque la palabra de Dios dice allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que a partir de este momento sos un hijo de Dios con Cristo en el corazón. Pero también quisiera orar por los amigos que están con necesidades físicas, enfermedades, opresiones, conflictos. Voy a orar por ustedes para que el Señor ponga su mano de bendición. Extiendan su mano hacia la pantalla. Señor Jesús, yo vengo ahora en tu nombre para orar por los amigos que están en necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro tu mano poderosa ahora, en este mismo momento, tocando a las personas que están allí mirando este programa. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro sus vidas, Señor amado, totalmente en tus manos. Y los declaro libres y sanos en el nombre poderoso de Jesús. Desde ahora, en el nombre de Jesús, y para siempre, los declaro bajo la gracia del Señor. Amén y amén. Bueno, Nuria, ya nos estamos retirando. Sí, hasta la semana que viene nomás, que podamos volver y decirte que este es el programa de la Iglesia Dimensión de Vida. No te olvides, viernes, domingos, 19 horas, te vamos a estar esperando en la calle 846, número 2263. ¿Dónde queda esto? En San Francisco Solano, a la vuelta de la comisaría de los bomberos de Solano, cerquita del hospital de Solano. No te podés perder. Viernes, domingos, 19 horas. Tenés que estar presente y queremos conocerte, así que acércate a nosotros y decinos, yo los veo en el programa, queremos conocerte.
Y caminemos esta semana, tomados de la mano de Jesús, esta semana y siempre. Esto ha sido Dimensión de Vida.